Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en la venia del programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Hoy les vamos a hablar de defensa del menor y de mediación y defensa del menor, de las dos cosas, porque tenemos dos abogadas hoy en el estudio que son especialistas en las dos cosas. Estamos hablando de Ana Cristina Alonso, que está con nosotros aquí en el estudio. Ana Cristina, muy buenas noches. Y Marina Fernández, muy buenas noches, saludos y bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Bueno, yo creo que al cabo de la mediación estamos absolutamente todos porque lo hemos tratado en muchísimas ocasiones, pero la diferencia entre mediación y arbitraje, ¿cuál es la diferencia entre lo que es mediación y lo que es arbitraje? Bueno, pues la diferencia en principio es bien clara porque en la mediación efectivamente los protagonistas son las partes los que van a conseguir o persiguen llegar a un acuerdo por ellos mismos, ayudados de una tercera persona. En el arbitraje efectivamente también hay dos partes y hay un árbitro que va a escuchar a las partes pero es él el que toma la decisión, no son las partes. No son ellas las protagonistas del procedimiento. Lo mismo que pasa con los procedimientos judiciales en las que es el juez el que va a tomar la decisión. No está en nuestras manos o no está en manos de los protagonistas de esa contienda el llegar a un acuerdo u otro. Por eso la ventaja de la mediación frente a estos otros procedimientos. El ámbito de aplicación de la mediación. El ámbito de aplicación, ¿te refieres a los casos en los que se puede aplicar la mediación? Bueno, pues en principio excluidos solo hay legalmente una serie de casos muy concretos. Sería en el ámbito penal, en violencia de género, no se puede por ley utilizar la mediación. Tampoco en los temas en los que están involucrados las administraciones públicas, no podemos ir a mediar entre un particular y una administración pública. Y pocos casos más tenemos. A ver, déjame echarle un vistazo. Bueno, es que quiero concretar una cosa que tenemos que tener en cuenta es, desde la perspectiva de la legislación aplicable en este momento en España, hay una ley, el Real Decreto Ley 5/2012, que regula la mediación civil y mercantil. Y entonces, esta es la normativa que se va a aplicar a todas las mediaciones que se lleven dentro del territorio, sí, dentro del civil y mercantil. Y esta ley expresamente excluye la mediación laboral, la penal, la de consumo y la de administraciones públicas, porque se supone que va a haber una regulación específica para ellas. Ahora, eso en cuanto a la ley. Ahora, si hablamos después como regla general, ¿qué se excluye de la mediación? Pues pocas cosas, efectivamente. Violencia de género, que habría que matizar, y pocas cosas más. Realmente estamos en un tema que tanto en la sanidad como comunidad de propietarios, como en el ámbito escolar, bueno, pues realmente en casi todos los aspectos de la vida cabe la mediación. ¿Principios de esa mediación? ¿Cuáles son los principios fundamentales de la mediación? Bueno, los principios bueno, la voluntariedad, el primer aspecto importante, porque es un procedimiento al que se llega por el expreso de ese consentimiento de las partes que van a intervenir en él. Estamos hablando de dos personas que deciden que su controversia o los problemas que tienen van a intentar solucionarlos ayudados de un tercero que va a ser imparcial y neutral, y que les va a ayudar a conseguir realmente ese acuerdo, pero que ellos mismos son los que deciden cuál es el acuerdo que van a llegar. Entonces, es voluntario por eso, porque son ellos los que deciden. En cualquier momento pueden, una vez iniciada la mediación, desistir de la misma. Incluso el mediador puede entender que también tiene que retirarse porque hay algún conflicto de intereses o lo que sea. Como bien decíamos, hay la imparcialidad y la neutralidad, porque el mediador ni puede estar en conflicto de intereses con las partes, ni puede beneficiar ni a una ni a otra, y desde luego no puede tener ningún interés en un determinado resultado de ese... Quiere decir que no puede ser abogado de una de las partes, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. No, señor. No sería muy ético, ¿no? Y después, desde el punto de vista de la actuación de las partes, se les exige que rige el principio de buena fe y también el respeto mutuo. Además deben de colaborar con el mediador, es decir, como se tratan temas normalmente, sobre todo por ejemplo en la mediación familiar, en que hay un componente emocional muy fuerte, hay normalmente cierta animadversión hacia la otra persona. Bueno, hay problemas que subyacen ahí, la frustración.
Es importante tener en cuenta que cuando llegamos a la mediación, no es la gente entiende y dice, sí, es un sitio donde no se nos escucha, es un sitio principalmente, un medio, un espacio en el que vamos porque podemos hablar y oír. Efectivamente, uno va a hablar, a poder exponer su perspectiva, a ser oído, pero, muy importante, dentro del respeto siempre. No es un sitio donde vayas allí a decir, bueno, voy a sacar aquí todo lo que tengo y puedo insultar sin ton ni son al que tengo enfrente. Hablamos del estatuto del mediador, los requisitos, las obligaciones que tiene, Marina, el mediador. Bueno, el mediador en principio puede ser cualquier persona que esté en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, que además tenga una formación específica para ello como mediador. Porque mediadores los hay, como hablábamos antes, existe la mediación civil, la mercantil, la penal, aunque no existe una ley específica para ello, la familiar indudablemente. Entonces mediador puede ser un arquitecto, un ingeniero, un profesor, un abogado, un economista y cualquier otra persona que tenga un título universitario de formación profesional y además una formación específica como mediador. Esa persona está además sujeto a un deber de confidencialidad, no puede ser llamado a un juicio, por ejemplo, para testificar, ni para decir sobre el tema que se ha tratado en la mediación, excluyendo que hubiera que fuera llamado por un juez penal, porque hubiera un delito. Ahí sí. Pero en ningún otro caso se rompe ese principio de confidencialidad que ha de tener el mediador y que tiene por obligación legal hacia las partes. Además, el mediador es el que dirige la mediación, es el dueño del procedimiento, si bien los dueños del objeto y del debate y de la solución son las partes. Él solo dirige. ¿Y cómo es el procedimiento? ¿Cómo se empieza una mediación? Bueno, pues una mediación normalmente se accede a la mediación una de las partes o las dos a la vez llegan a preguntar sobre el procedimiento, bien en lo que es el juzgado o bien en lo que es el ámbito particular. Cualquiera de las dos maneras se inicia con una sesión informativa en la que se explica a las partes qué es la mediación, qué papel desempeñan ellos, qué papel desempeña el mediador, un poco lo que estábamos hablando hasta ahora, cuáles son los principios fundamentales, la confidencialidad, la voluntariedad, la neutralidad, la imparcialidad, el deber de colaboración, etcétera. Se les explica todo esto, se les explica que se va a realizar en una serie de fases, que no se ha de extender mucho tiempo mucho espacio de tiempo, que para que sea efectiva realmente ha de ser breve. Si bien es cierto que hay determinadas materias, como es familia, que es posible que exija un plazo más largo de tiempo. Pero en lo que es, por ejemplo, en el ámbito mercantil suelen ser incluso de horas. Sí. No estamos hablando de espaciarlo en días, ¿no? Entonces, bueno, se les explica todo esto, o bien a una de las partes que vienen para que sea de su interés, o bien a las dos, si vienen juntas, y deciden incorporarse al procedimiento o no. Si se incorporan al procedimiento ya se hace, en principio, una especie de hoja de encargo, en la que todas las partes, las participantes y el mediador firman estar de acuerdo con llevar a cabo ese procedimiento y cuál es, con todas estas normas de las que hemos hablado, a las que se sujetan todos ellos, y cuál es el objeto de esa mediación. La ejecución de los acuerdos, ¿cómo se llega a ejecutar los acuerdos que se producen después de una mediación? Bueno, pues la mediación siempre acaba por un acta final donde se recoge el acuerdo al que llegaron. Ese acuerdo que tiene que después formalizarse en el plazo de 10 días en lo que se llama acuerdo de mediación. Para que sea ejecutivo, el mediador tiene que informar realmente a las partes que es vinculante, pero para que efectivamente sea título ejecutivo y pueda ejecutarse, tiene que elevarse a escritura pública. Ahora bien, hay que hacer también una distinción, porque cabe la posibilidad de que estamos hablando de que haya un procedimiento en marcha. Es decir, que puede haber un procedimiento intrajudicial o extrajudicial. Son dos cosas completamente distintas. Puede haber un proceso en marcha y ¿qué es lo que ocurre cuando hay un proceso en marcha y además hay mediación? Sí, si hay un proceso en marcha y efectivamente las partes deciden ir a intentar la mediación o porque el juez les indique que pueden optar por esa posibilidad o bien porque lo decidan ellos de mutuo acuerdo,
tienen que solicitar la suspensión del procedimiento y entonces se les daría el tiempo para la mediación. Llegan a un acuerdo de mediación, en este caso no sería necesario elevarlo a escritura pública, sino simplemente se podría pedir al juez que ratificara el acuerdo al que habían llegado las partes, y eso lo hace por auto, y ese auto ya sería ejecutivo. Es un título ejecutivo que se puede, en caso de que se incumpla... ¿En qué ámbitos más o menos se puede llegar, por ejemplo, a acuerdos intrajudicialmente? Es decir, ¿cuándo se puede utilizar la mediación intrajudicial? ¿Cuándo el juez admite esa mediación? ¿En qué casos? En principio ahora en familia es el sector donde más mediación o más propuestas hay por parte de los juzgados. Aquí en Asturias realmente es que en ese sentido estamos un poco parcos, porque en muchas otras comunidades pues hay mediación ya intrajudicial penal, aquí no la hay. Que también se podría llegar, que es un sitio donde un poco más complicado, ¿no? Sí, pero bueno, es muy interesante y además con unas expectativas muy buenas, porque todo lo que es juicios de faltas, que es principalmente el ámbito donde más se da, es donde más efectiva y unos resultados mejores se ven, más satisfactorios. Date cuenta que cuando estamos hablando de delitos de falta estamos hablando problemas vecinales, de comunidades de propietarios, agresiones, bien verbales y son gente que tiene que continuamente, que tiene que seguir conviviendo. Entonces, el intentar una mediación y un acuerdo de mediación garantiza que la relación puede ser bastante mejor, más fluida. Que mejore si no realmente se establece una relación. Y luego también, aparte de hay comunidades de propietarios, también sería muy interesante que se utilizase, ¿no? Sí, porque también hay pues muchas reclamaciones. ¿Ventajas y desventajas de la mediación, Marina? Bueno, ventajas, suele ser un método de resolución de conflictos económicamente más ventajoso. Es también normalmente, no solo en dinero, sino en tiempo, también más económico que un procedimiento judicial o arbitral. La solución está en manos de las partes deciden, no decide un tercero ajeno al asunto sobre el mismo, es confidencial. Mejora la comunicación entre las partes, esto es muy importante sobre todo en el ámbito familiar o, como decía Ana Cristina hace un momento, en aquellas situaciones que las partes están obligadas a convivir, como por ejemplo en el ámbito escolar o en el de comunidades de propietarios, ámbito laboral, sanidad, etcétera. Eso es muy interesante porque si las partes que se tienen que ver continuamente, pues si mejora la comunicación, estás más fluida, pueden llegar a acuerdos, es mucho mejor que no tener que ir al juzgado y que se les imponga una solución. En el ámbito laboral se parece mucho a lo que son las conciliaciones, ¿no? Es decir, una conciliación previa, pero sin llegar a la conciliación el conciliador invita a las partes, pero solo invita y no es en sí una, no es una mediación. No media. No es un procedimiento realmente en el que las partes hayan más dentro del arbitraje, ¿no? De arbitrar exactamente quién es el que tiene o no tiene la razón en el momento determinado. Mira, respecto de las ventajas, yo una ventaja que le veo muy importante a la mediación es la flexibilidad y el control del procedimiento. Flexibilidad en el sentido de que, en realidad, tú si vas al juez, el juez solamente va a entrar en aspectos de carácter jurídico. Sin embargo, una mediación, y sobre todo en la familiar, siempre hay aspectos más que no son estrictamente jurídicos, que sí que quieres tener en cuenta y regular, respecto de de tus hijos o de las relaciones patrimoniales de la pareja. Entonces, en ese sentido, la mediación permite que sí que puedas entrar a discutir temas o a dejar contemplados en el convenio temas que efectivamente el juez nunca iba a entrar. Y además reduce, por otra parte, algo tan importante como ir al juzgado, ¿no? Reduce, yo no sé si se llama estrés, vosotros lo llamáis el estrés. Claro, ¿no? El estrés que produce el tener que enfrentarte a un procedimiento y ir ahí a que te juzgue una persona que en realidad no te conoce y que a resultas de como sea a la vista puede resultar que al final tengas se haga una imagen tuya como que eres una persona un poco peor de lo que tú te consideras, pues no, eso es importante, sí. ¿Y las desventajas? ¿Qué desventajas pueden existir, si es que existen, dentro del mundo de la mediación?
Bueno, pues todas las garantías, por ejemplo, que nos ofrece un procedimiento judicial, indudablemente no las tenemos en la mediación. Son garantías procesales muy reguladas, muy legisladas. Hablábamos al principio de esta conversación que estamos cortos todavía en legislación que regule el tema de la mediación. Ojalá llegue a estar realmente regulada, pero el tema de la flexibilidad, que es una ventaja por una parte de la mediación, también es una desventaja en orden a ese tipo de garantías que nos ofrece, por ejemplo, un procedimiento jurídico o arbitral. Tenemos ahí un tema muy controvertido, ¿no?, que es el de las pruebas. En una mediación, pues las partes se valen de cualquier tipo de pruebas, como lo pueden hacer en el procedimiento judicial. Pero ¿qué ocurre cuando se llega a una mediación? Se habla de todo lo que se tiene que hablar, se sacan los documentos, o se llega a un acuerdo, Carlos. No se llega o se llega, pero si se llega, se rompe el acuerdo al cabo de X tiempo y se va al juicio. Entonces ahí tienes unas pruebas sobre la mesa que de otra manera, si no hubiera habido mediación, no las tienes. Pero en cualquier caso, Marina, ahí está la habilidad del abogado, ¿no?, del mediador en este claro, caso concreto, ¿no? Del mediador para detectar que puede haber un tipo de problema de estos, con lo cual pararía la mediación de inmediato, es su obligación hacerlo, y del abogado en el caso del procedimiento para utilizar esas pruebas o no utilizarlas, o bien hacer ver de dónde vienen esas pruebas y la forma de usarlas. Sí, porque hasta ahora no hemos hablado de que efectivamente, aparte de en la mediación también cada vez cobra también más importancia la necesidad de que el mediado siempre esté bien informado y asesorado. Es decir, que participe el abogado, a la vez que se produce que se lleva a cabo la mediación, que se le asesore y se le informe siempre de todo lo que, de todos los acuerdos o de todo lo que se hable dentro de la mediación, de todo lo que se hable, de todos los acuerdos a los que se pretenda llegar, para que efectivamente sean viables, porque muchas veces las partes tienen muy claro que quieren algo determinado, que después hay que darle forma jurídica, porque si se plasma tal cual en un convenio, el juez no lo aprobaría y nos encontraríamos con que se vería frustrado Quien certifica definitivamente los acuerdos de una mediación es el juez. No, es el mediador. Es el que firma el acuerdo de mediación, y el que redacta y el que firma el acuerdo de mediación junto con las partes. Pero, como comentaba Ana Cristina, ese acuerdo de mediación, para que sea ejecutivo, es decir, para que se lleve a cabo tal cual las partes han decidido, para que una parte pueda exigir a la otra que se cumpla, a bien de estar redactado en acta notarial por un notario, si es que la mediación no ha sido dentro del juzgado. ¿Qué valor legal tiene eso al final? De contrato. ¿De contrato? Es un acta notarial que vale como un contrato entre las partes. Estamos hablando evidentemente de todas las mediaciones extrajudiciales, porque las intrajudiciales es el juez el que determina al final, ¿no? Son ratificadas por auto por el juez. Bueno, en líneas generales, porque ya nos va quedando menos tiempo, ¿cuáles son las fases de la mediación? Bueno, supongo que esa fase de apertura, donde se comunica a las dos partes, etcétera, esa fase de comunicación de cuáles son los problemas que se van a tratar dentro de la mediación, y después cuál es exactamente el proceso. Dentro de la fase de comunicación en la que el mediador centra o define el asunto, ayudado por las partes, indudablemente, porque son las que conocen el meollo del tema, se trata también de determinar las motivaciones de las partes y los verdaderos intereses de las partes. Es un poco cuando hablamos en mediación de la postura, de la posición y del interés, ¿no? También como abogado lo vemos muchas veces, llegan al despacho y dicen, no, yo quiero esto, y realmente no quieres eso. A lo mejor quieres otra cosa y crees que el fin para conseguir A es decir que quieres B, o bien es que B, que es lo que dices que quieres, es lo que realmente interesa a la otra parte y lo haces por fastidiar. Entonces, el mediador ha de buscar realmente cuál es el interés de las partes. No qué es lo que dicen que quieren, que eso es una cosa, sino qué es realmente lo que quieren. Eso es importante y se determina también en esta primera fase de comunicación. Y también, no sé, orientarles sobre lo que puede convenirles, ¿no?, en un momento determinado, ¿o no. No, ahí no hay que meterse, ¿no? Orientación jurídica el mediador no la da. Porque el mediador tiene se le exige, ha de tener una leve formación jurídica para que ese acuerdo que vayan a firmar al final del procedimiento no sea un disparate judicial,
pero desde luego no tiene el deber de asesorar jurídicamente a las partes, y es más, no debe hacerlo. Para eso están los abogados de las partes. Y la implicación del abogado de la parte en el proceso de mediación es muy importante. ¿Tiene que estar presente en algún momento el abogado de una de las partes, de la otra parte, de las dos partes a la vez? Pueden estar pueden acudir a compañeros de sus abogados. Por ejemplo, en la presentación, en la fase. Luego, en realidad, en la fase de comunicación, bueno, cuando se está determinando, yo creo que hay que las partes realmente es donde exponen, bueno, su punto de vista, hacen el concepto en realidad que tienen ellos de su problema, y yo creo que ahí no es necesario. Luego ya posteriormente, cuando en la última fase en la que de negociación pura y dura, en la que se valoran varias opciones y se va a determinar ya cuál es la que se va a llevar a cabo, yo creo que sí, porque es importante ahí por lo menos que le transmita la información al abogado. Si no está presente, por lo menos que en una de las que cuando acabe la sesión pueda contrastarlo o llamar a su abogado y decir, mira, pues voy a hacer esto, lo otro, puede ser, no puede ser. Y lo más importante, cuando uno llega ya definitivamente a esa fase donde se cierra ese acta final, donde ya tenemos el acuerdo y donde podemos presentar el acuerdo a las dos partes, que supongo que será el momento cumbre, ¿no?, de cualquier negociación y donde más presta, ¿no?, como se dice habitualmente, ¿no? Claro, eso, supongo, claro. Ahí yo creo que estoy con Ana Cristina. La labor del abogado dentro de la mediación, para mí, bajo mi punto de vista, está en el inicio y al final, para informar sobre los acuerdos. Si bien puede haber momentos intermedios en esa fase de comunicación o de negociación que hay un desconocimiento de realmente qué implica jurídicamente ese posible acuerdo que puedan llegar, que sí es importante o bien que acudan los abogados o bien que se pare la mediación y que acudan las partes incluso a su asesor jurídico. En la fase de negociación que hay que tener, es muy importante saber las alternativas realmente cuando estás negociando, qué alternativas tienes, o sea, es decir, qué alternativas. Si tú no llegas a un acuerdo, ¿qué es qué es lo mejor que te puede pasar o qué es lo peor? Porque eso te da un techo y un suelo. ¿Y eso quién lo dice? ¿El mediador o los abogados de las dos partes? Claro, hay veces que las partes ya lo saben porque previamente van al abogado. Entonces, pues si vas a negociar algo, el abogado te va a decir... No, por eso me refería, Ana Cristina, antes, es decir, que el mediador no les puede decir, cuidado, que si no llegáis a un acuerdo os puede pasar esto y esto, ¿no? El mediador no se lo va a decir, pero sí que puede, al valorar las opciones y tal, pues provocar, esa pregunta. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tú, lo peor que te podría pasar a ti? ¿Tú qué es lo que Entonces, pues eso, pues quedarme sin la custodia de mi hijo. Claro. Eso es la peor alternativa peor, ¿no? a un acuerdo negociado de separación. Claro. Sí. Entonces, bueno, vosotras sois abogadas del menor, es decir, estáis como especialistas en esta historia, en esta materia. ¿Cómo está esta historia dentro de la mediación? Es decir, ¿se utilizan en los procesos en los que están los menores involucrados la mediación y qué éxitos puede tener? Bueno, precisamente en la materia del menor, con lo importante que es la audiencia, el que se ha oído y escuchado, en concreto en la mediación, pues siempre ha tenido se la considera un valor a tener en cuenta muy importante. Principalmente, se le tiene en cuenta. Es más, el mediador también incluso puede orientar y aconsejar a los padres cómo informar a los menores de la situación que se está viviendo, de la situación de crisis y de la necesidad de que se regule, que se regule esa palabra. Con niños y en mediación no debería nunca utilizarse, pero sí que le digan que se ha decidido que ya no vivir juntos, y entonces cómo van realmente a ser ahora sus relaciones, cómo van a ver a su padre, y el mediador puede aconsejar, y aparte normalmente también puede formar parte de estar presente en la mediación. No va a estar en todos los actos, pero sí, por ejemplo, una vez que se llega a un acuerdo, para explicarle cuáles son las condiciones en las que se va a regular ahora su vida.
¿Marina? sus relaciones. Sí, no, además incluso, pues no sé, si hay en el ámbito de la familia, que es lo que estábamos hablando ahora mismo, si se ve que el padre dice, pues no, es que el niño quiere ver la televisión a las 9, estoy poniendo un ejemplo tonto, y la madre dice, no, realmente a las 9 no quiere ver la tele, quiere ver a las 8. El mediador siempre puede decir, ¿qué les parece si invitamos a venir a Pablo y que nos explique, al ver que puede ser una salida del mediador? El mediador puede creer conveniente en ese momento a lo mejor hablar con el niño o hablar él sobre ese apunto. ¿Qué les parece a ustedes que yo hable sobre a qué hora ve la tele él realmente o le gustaría verla? Puede utilizarse cara a los padres también cuando hay un conflicto en relación siempre al menor. El menor también, como decía Ana Cristina, puede venir a la mediación a mostrar su acuerdo o desacuerdo, y además hay mediaciones específicas de menores que se están llevando a cabo en los centros escolares con formación previa del profesorado, y se está ya desde el inicio, desde que son pequeñitos, metiéndoles en este sistema, ¿no?, de solución de conflictos. Se nombra pues semanalmente un niño que es el mediador de su clase, y cada vez que surge algún problema entre los compañeros, él es el que ha de mediar entre los compañeros entre los que ha surgido el conflicto. Entonces ya se están entrando en esta cultura de la mediación, que es mucho mejor que ir a pegarse puñetazos o acusar al profesor, para que decida un tercero, que viene a ser el juez, ¿no? El profesor a lo mejor es el juez como entre los niños, como lo sería el juez real entre los adultos. Pues aquí están ya desde pequeñitos involucrándose en este sistema, que yo creo que es bastante más interesante y efectivo, porque los niños llegan a comprender que hablando nos entendemos todos. Para ser mediador hay que formarse, evidentemente, porque y además yo creo que incluso diariamente, ¿no? Vas aprendiendo en cada mediación, pero en cualquier caso seguir cursos, jornadas, etcétera, es tremendamente importante. Bueno, la ley establece que tienes que tener una formación específica, pero es que aparte de todo, ahora por ejemplo, en los diferentes colegios se están constituyendo institutos de la mediación, bueno, centros para hacer mediación, en la que se recoge la lista de los colegiados que están formados en mediación para poder acceder a ella. Bueno, cualquier persona que tenga interés puede acudir a ese centro, que le van a facilitar unos mediadores y, bueno, el colegio tiene habilitados locales y tal para poder llevar a cabo. En ese instituto, para formar parte precisamente de esas listas, lo que te exigen es una formación actualizada. Tienes que tener cada X tiempo acreditar determinadas horas de formación, de tal forma que es una formación continua. Depende de cada colegio, 30 horas anuales, 50, bueno, eso ya es 20, pero sí, la formación tiene que ser continua. Y bueno, en el Colegio de Abogados de Oviedo concretamente no se pueden quejar ni colegiados ni colegiadas de los cursos que se dan de mediación, porque son muchos, ¿no? Sí, y muy variados, ¿no? Estamos además involucrados en uno en este momento, estamos a punto de empezar uno. Esta semana comienza uno. Esta semana. Un curso de experto, sí, efectivamente, que además con mucho éxito, ¿eh? Sí, la gente bueno, además con una estrella de la mediación que viene, ¿no? Sí, efectivamente. Aldo Morrone, que es como los Rolling Stones, ¿eh? Sí. En la mediación. Estaremos allí viéndole, escuchando a ver todo lo que tiene que decir. ¿Alguna cosita más que queráis comentar con respecto a la mediación que se os haya quedado en el tintero? O... Pues no lo sé, animar a todo el mundo a que conozca, al menos, lo que es la mediación. Porque incluso entre nuestros compañeros se desconoce mucho lo que es, y entonces se piensa que se va a quitar trabajo a los abogados y que no, que esto que es una tontería, que total es una pérdida de tiempo. No lo es. Es importante, y sobre todo ayudaría mucho a solucionar el problema del atasco judicial. Bueno, quienes estarán encantados serán los jueces, ¿no? Con la mediación, digo yo, vamos. Bueno, pues, hombre, el problema principal, yo creo, para que la mediación realmente se implante de forma generalizada, es el apoyo de la Administración. Sí. Yo creo que tendría que efectivamente ser subvencionada por crear unos servicios de mediación en el juzgado para poder derivar los jueces todos aquellos casos que efectivamente crean que tienen una oportunidad a través de la mediación.
Y de esta forma, además, los compañeros, los abogados, nos daríamos cuenta que efectivamente no se quita el trabajo a nadie, porque nuestra labor sigue siendo la de asesoramiento, que es en realidad nuestro trabajo, y además después en lo referente en familia, el convenio regular tiene que seguir siendo el abogado el que lo redacte y que lo presente al juzgado, con lo cual es que realmente no, simplemente yo creo que amplía nuestro ámbito de actuación. Es una posibilidad sobre todo para personas que dentro de la abogacía pues no les gusta mucho trabajar a pie de juzgado, o sea, que les resulta que sí que hay compañeros que bueno, prefieren más llegar, o sea, trabajo de despacho, el contacto con la gente, llegar a negociar y llegar a acuerdos antes que tener que estar peleándote continuamente en los juzgados. Sería muy interesante. Lo que pasa que bueno, es evidente que pasamos una época ahora que, o sea, de mayor desarrollo, vamos, y explosión de la mediación, pero curiosamente en la que menos medios económicos hay para poder ayudar a la mediación a que termine de ser una realidad. Hay mucha teoría y poca práctica. Sí. Pues muchísimas gracias, Ana Cristina Alonso, por estar con nosotros hoy aquí. Buenas noches. Y Marina Fernández, muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias. Señoras y señores, nosotros volvemos la próxima semana, si les parece, aquí en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, con más cosas para acercar el mundo de la ciudadanía al de la abogacía y el mundo de la abogacía al mundo de la ciudadanía. Buenas noches.